Mucha expectativa esta semana, Nacho, de lo que pueda pasar a partir del lunes. Exactamente, Domi, porque obviamente hay mucha expectativa, ya que podría empezar a flexibilizarse mucho en lo que es el ámbito metropolitano, en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires, y como siempre decimos, 35 municipios de los 40 del conurbano bonaerense, y por lo que empieza a verse tanto en los planes de la ciudad como en los planes también de la provincia, es el hecho de que, bueno, sea como una especie de cuentagotas, ¿viste? Que haya como una especie de actividades que se van flexibilizando, que se pueden ir sumando digamos. De a una, y además ya achicar un poco el periodo de 15 días a quizás una semana e ir sumando actividades a medida que va pasando el tiempo, van pasando las semanas, y también además, Domi, se va evaluando con la cantidad de casos. Lo que te permite de alguna manera esto es decir, bueno, ponele, ¿no? Tenías pensado flexibilizar la semana siguiente una determinada actividad. Vos ves en el monitoreo que quizás los números no están acompañando, entonces vos podés postergar un poco más. No es como antes, que quizás ya venía una fase encorsetada en donde te decía, bueno, fase, no sé, 3, vamos a poner, hasta tanto % de la población se puede mover, tantos tipos de actividades, esto, lo otro. Entonces eso hace también que si hay que volver para atrás, el tema del corset te hace volver con todo el corset. Sin embargo, acá, a ir sumando y empezar a dividir, ahí puede serse un poco más maniobrable. Mira, lo queremos sumar, lo tenemos a Alejandro Costa, secretario de Acceso de Salud de la Nación. Ustedes, obviamente, todos los días hacen su conferencia, aportando todos los datos, los números y lo que se conoce hasta ese momento. ¿Cree usted o creen, junto con los especialistas, Costa, que llegamos ya al pico de casos aquí en la Argentina? Lo que estamos observando es la evolución cotidiana, el diagnóstico permanente. El pico, como decimos siempre, lo vamos a ver en retrospectiva. Una vez que la cantidad de casos comience a descender, vamos a poder decir pasamos el pico. Mientras tanto, estamos viendo la evolutividad y a partir de ahí adaptando las medidas en base a la orientación que nos da el ministro Ginés González García para poder cuidar a la población. Claro. Pero con esto que se ha hecho de estas 2 semanas que terminan ahora el fin de que viene, de restringir un poco más el área de la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, que es donde se concentra la mayor cantidad de casos positivos, se ha logrado un poco aplanar esto. ¿Sí lo observan en estos días que pasaron? Sí, Dominique, una cuestión con respecto a lo anterior. Claramente lo que vemos es que habitualmente, estacionalmente, son las últimas semanas de junio, la primera de julio, donde se ven los picos de infecciones a nivel invernal. Eso lo tenemos que tomar en cuenta, aunque sabemos también que estamos conociendo el comportamiento de este virus que afecta quizás en épocas invernales, pero también vemos cómo en sitios geográficos que ya están en temporada cálida, en verano, sigue generando casos. Ahora, con respecto al aplanamiento, sí, se observa una desaceleración. Estamos manteniendo diariamente una cantidad promedio de casos de 3.000 casos diarios y el porcentaje de progresividad con respecto a semanas previas se ha reducido. Así que creemos que el trabajo mancomunado que está haciendo toda la sociedad está dando el resultado. Obviamente, del 1 de julio a la fecha transcurrieron 14 días en el área metropolitana de Buenos Aires y en los lugares donde el decreto presidencial restableció junto con los gobernadores y el jefe de gobierno el aislamiento social preventivo y obligatorio, y es a los 14 días cuando se ve fehacientemente, luego de pasado un periodo de incubación, cómo los casos se van reduciendo. Vemos que pasará mañana, en el día de hoy inclusive, y a partir de ahí las mejores medidas. Nacho. ¿Cómo le va? Costa, Nacho Tero lo saluda. Quería saber, bueno, si ahora a partir de la semana que viene quizás podemos ver un periodo en donde ya no está más la fase como de alguna manera encorsetada en distintas actividades, sino que se subdivide esto y se pretende sumar una actividad semana por semana, o se puede volver para atrás con una en particular, pero ya no más esto de fase 1, fase 2, fase 3 duras. Bien, gracias Nacho por la pregunta. En este momento lo que se está observando es situación epidemiológica y evolutividad, como hablábamos recién con Dominique. La otra esfera que se está observando claramente es la respuesta que puede dar el sistema. Si el balance de casos y respuesta del sistema se mantiene, se observa una mejora con respecto a lo que observábamos antes del 1 de julio, muy probablemente, y en decisión siempre acordada entre autoridades sanitarias, las máximas autoridades políticas de cada jurisdicción, la sociedad en su conjunto, se van a ir pudiendo definir cuáles
son las actividades que progresivamente se van a ir instalando. Recién ustedes los decían, creemos todos que en esta situación en la cual el distanciamiento y la higiene son los pilares fundamentales que nos van a permitir evitar enfermedad y obviamente las consecuencias de la misma, son los que nos van a ir llevando a definir siempre bajo protocolos, y en esto ahí tiene que estar escrito y tenemos que trabajar todos juntos, juntas, en el hecho de cumplimiento de esos protocolos para que las actividades que se vayan permitiendo realizar se hagan de manera adecuada y eso nos permita que la cantidad de casos se mantenga de una forma tal que el sistema nos permita darle la atención en oportunidad y calidad a la gente. Y en este sentido, Costa, ustedes también ya llevamos 115 días, mucho hemos aprendido, seguimos aprendiendo, esto es muy dinámico, el comportamiento del coronavirus. Y notan ustedes también que a lo mejor en tantos días la gente quizá un poco también se relaja, ¿no? Porque ya le perdió el miedo. Al principio era un temor muy grande que teníamos todos, a medida que uno se va informando, saca ese temor, tiene más respeto, por supuesto, pero quizá también en casos aislados, no todos, en su gran mayoría la gente se ha comportado muy bien, pero vemos encuentros que no corresponden, reuniones, situaciones que no estarían permitidas, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con que quizá también esto lo tienen presente, que hay como alguna forma de relajamiento por parte de algún sector de la gente. Los buenos resultados en cualquier sentido de la vida y claramente también en el ámbito de la gestión de políticas públicas, en este caso sanitarias, nos pasa en la vida personal. Una de las características es, además de hacer las cosas bien, hacerlas de manera sostenida en el tiempo. Si no es constante, si somos constantes como sociedad, seguramente los resultados van a ser buenos. El hecho de que exista naturalización en determinado momento, el hecho de la sensación de a mí no me puede llegar a pasar, claramente pueden generar conductas en las cuales se observa ese relajamiento que vos decís, Dominique. La mayor parte, la grandísima parte de nuestra sociedad ha tenido un comportamiento ejemplar. Esto nos permite observar los resultados como país que estamos obteniendo y que tenemos que cuidar. Y también ese sostenimiento de conductas lo tenemos que realizar, sobre todo en el área, como el área metropolitana de Buenos Aires, en donde necesitamos seguir intensificando las acciones debido a la cantidad de actividades que se realizan, transporte, densidad poblacional que tenemos. Lo tenemos que seguir manteniendo, mirando lo que sucede en otras geografías que han cambiado de estación, han relajado sus medidas y han tenido rebrote. Lo tenemos que observar también cuando vemos que en determinadas provincias aparece un caso que migra, genera un pequeño conglomerado alrededor, aumenta la cantidad de casos en provincias que hasta hace unos días quizás no tenían esos casos. Todos tenemos que estar sosteniblemente comprometidos con esto que hoy tenemos como herramientas para llevar adelante el cuidado, que es la distancia social y la higiene de manos, la higiene respiratoria, de superficies y ambientes. Ya llevamos más de 100 días de aislamiento, la cabeza de todos nosotros empieza a jugar un rol un poco más preponderante, porque obviamente se hace todo mucho más difícil para llevarlo adelante. Desde la Facultad de Psicología de la UBA reclamaban también que dentro del comité de asesores se incorpore también a profesionales de salud. ¿Ustedes están evaluando esto? Nosotros tenemos un trabajo, y eso ha sido un pedido del ministro Ginés González García, de que tengamos políticas activas, tanto en el ámbito del cuidado de la salud física, generando por una infección viral que afecta predominantemente el aparato respiratorio, como también desde el punto de vista de la mirada social que le damos al abordaje de la gestión de la pandemia, y se incluye dentro del equipo y se puede observar a la salud mental. Se puede observar en las recomendaciones que tiene publicado el Ministerio de Salud de la Nación en su página web y se difunden obviamente entre los servicios de salud, cómo la salud mental ocupa distintos estamentos que van desde el cuidado de la salud mental a nivel poblacional a determinadas instituciones de internación de pacientes con salud mental o hasta aspectos que están relacionados con los radiooperadores que están trabajando en esta gestión. La salud mental es un pilar fundamental del bienestar y en este caso ya desde Movida está incluido dentro de las principales pilares que tenemos que cuidar a nivel social y a nivel individual.
Costa, ¿y qué pasa con la cifra de muertes que hay en la Argentina? Porque esto también es un dato a mirar. Obviamente si se testea y se testea más, se van a conocer más casos, pero también lo importante es ver la potencialidad y la letalidad que tiene el virus aquí en la Argentina. ¿Cómo estamos en ese sentido? Bueno, en ese sentido, primero que toda persona que presente síntomas, y eso siempre es bueno recordarlo, si tenés fiebre más de 37 grados y medio, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar o alteración en el gusto, el olfato que haya aparecido bruscamente, consulta. ¿Por qué digo eso? Porque toda persona que reúne criterios de caso sospechoso accede al tratamiento, perdón, al diagnóstico a través de la reacción en cadena de polimerasa, la prueba que conocemos que es la que permite detectar el virus en la secreción respiratoria a través de un hisopado. En segundo lugar, detectados los casos, lo que vamos observando es que la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes que tenemos en nuestro país se ubica en un punto que nos demuestra que comparativamente con otros países que están cursando la pandemia, estamos obteniendo buenos resultados. Y a su vez, tener una tasa de letalidad a nivel nacional de 1,8% de los casos confirmados, lo que nos está mostrando es el buen desempeño del sistema de salud, también que genera que todo paciente que requiere ser atendido está siendo atendido de manera oportuna y adecuada. Llámese a través de una internación en un ámbito de una sala general de clínica médica o puede ser en una unidad de terapia intensiva de cuidados críticos, en donde estamos observando que los resultados de esos cuidados críticos están también siendo adecuados. Relevamientos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva están demostrando que actualmente estamos en una sobrevida dentro de las terapias intensivas de aproximadamente el 70% de los casos que se internan en terapia intensiva. Claro. Argentina con una letalidad de 1,8% comparado con una letalidad mundial del 4,4%, está generando un gran trabajo de todo un equipo de salud que se ha preparado y hoy está cuidando a la población que se interna. Costa, lo último que le quisiera preguntar, Argentina ha sido seleccionada con esta vacuna que se va a probar, que han desarrollado un laboratorio norteamericano y otro alemán en conjunto, y esto se va a dar para 30.000 casos. ¿Cómo va a ser esa selección? Ahí se tiene que ir definiendo. Claramente lo primero es, hay una decisión desde el punto de vista de la gestión sanitaria, política, de nuestro ministro Ginés González García, de estar en la vanguardia de lo que sea el acceso a los nuevos conocimientos y medidas de protección comunitaria. Que Argentina sea seleccionada para participar en un protocolo de investigación de una vacuna como herramienta de prevención, lo que demuestra es, más allá de que hay circulación viral, sobre todo en nuestro área metropolitana, de que hay un equipo de salud preparado para investigar, tanto en lo que es el protocolo, el armado de un protocolo de investigación, como la ejecución que se tiene que llevar adelante en la investigación que va sobre una población sana. Desde ese punto, a partir de las conversaciones que se van generando entre el Estado y el productor de vacunas, el próximo paso es tener un protocolo claro con criterios de inclusión que determine una población representativa de nuestro país, que nos permita llevar adelante un estudio de investigación y definir que la vacuna es eficaz y es segura en nuestra población, y definido ese protocolo con criterios de inclusión, exclusión y una metodología en cómo se aplica la vacuna, cada cuánto se hacen los controles que permiten observar el desarrollo de inmunidad, lo implementaremos. Así que acá hay un trabajo mancomunado de un Estado, de un laboratorio productor y de una población susceptible que quiere a través de la vacuna tener una prevención en base a los anticuerpos que la misma puede generarnos. Gracias, Costa, muy amable por charlar con nuestra tarde.